No les he mandado. A ver, documentos, preparatoria ARES, cursos de carrera, tercer año, fisiopato. Es terminología que tienen que manejar para este tema. Segundo rote, aquí debería estar, no, no está aquí. Tercer rote, patologías de altura. Ya no lo encuentro, pero seguramente lo voy a encontrar más adelante. Me van a hacer recuerdo que les mande artículos de hipertensión arterial. Aquí está, a esta altura. Hipertensión terminal de altitud, ¿o es esta? Perfecto, ahí está. Esta me interesa. Es un resumen que les va a ayudar a entender el tema desde la parte de definición. Un artículo completo que explica en la de Medigraphic es útil. ¿Por qué? Porque esa tabla, ¿no? ¿Qué te dice? Conocimientos previos, la nomenclatura, saber qué es la hipertensión arterial pulmonar, qué es la hipertensión venosa pulmonar, qué es la hipertensión asociada y cuáles son las etiologías, y más adelante están las definiciones. Que si bien en este caso solo se interesa una definición, pero en su vida profesional les va a ser de mucha utilidad saber todo lo demás, ¿ya? Por eso les he puesto eso, ¿no ven? Nomenclatura previa. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, no solo en la altura, sino es la fisiopatología general que manejamos, ¿ya? Vean esta publicación que se hace en la New England Journals respecto a la diferencia, ¿no? Entre el aumento de la primaria versus la secundaria. ¿Qué te dice? A ver, ¿quién puede leer este pequeño párrafo? A ver, que lea Rodrigo, dale Rodrigo. Fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué dice? Se pierde la capacidad de acomodar, incrementar Está ah, incrementando. ya, en el flujo pulmonar y hay reducción en el calibre de los vasos pulmonares y o del aumento del flujo sanguíneo pulmonar. En pocas palabras, ¿qué dice? Que aquí los capilares, tanto como los vasos grandes, pierden la capacidad de poder controlar el incremento y la reducción del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Por qué? Porque las paredes se ponen rígidas. Y como la pared se pone rígida, aumenta la resistencia. Y cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con el flujo? Reduce. Eso es lo particular que vemos en un paciente con hipertensión arterial. Reducción del flujo, pero con aumento de presión, que habíamos dicho. Una sistólica mayor a cuánto? Mayor a 30 milímetros de mercurio en la actividad física, ¿no ven? Mayor a 25 en el reposo, media estamos manejando. Mayor a 30 en el ejercicio. Entonces, ¿qué vemos acá? Vean este gráfico, sí lo hemos traducido para que ustedes se entiendan. Cuando tiene un origen precapilar, o sea, precapilar pulmonar, precardíaco, denominada hipertensión arterial pulmonar precapilar. Todo esto se debe a que a un aumento, lo que les había dicho, de la resistencia de la pared al flujo de la sangre. ¿Por qué? Por alteraciones del endotelio, por fibrosis y por todo lo que hemos hablado propiamente de la arteria pulmonar. Pero, ¿qué pasa cuando hay una insuficiencia cardíaca? Si el corazón, principalmente al lado izquierdo, no puede sacar su volumen o no puede llenarse con facilidad, la sangre empieza ¿a qué? A congestionarse. Y esta sangre que empieza a congestionarse va a ir desde las venas pulmonares hasta los capilares pulmonares. Por eso te dice la hipertensión arterial pulmonar postcapilar. Primero aquí el capilar se empieza a congestionar y luego recién la arteria pulmonar. Esa es la diferencia. ¿No ve? Muchas veces la postcapilar, y esto sí pregunta de parcial, la postcapilar es secundaria que a patología cardíaca del corazón izquierdo. Entonces, si tenemos un paciente que tenga una presión arterial pulmonar mayor a 25, antes era mayor a 20, ¿no? Hoy en día decimos mayor a 25, en reposo mayor a 30 en el ejercicio, pero que tenga una presión capilar pulmonar menor a 15, hipertensión arterial precapilar. Pero si primero la capilar está mayor a 15 y luego recién empieza a subir la hipertensión arterial pulmonar, es una secundaria. ¿Han entendido eso? Sí, Ariel. Les estoy explicando una y otra vez eso porque eso va a entrar en su parcial, eso entra en los parciales. ¿Y te ponen qué? Te ponen casos clínicos con esto. Tienes que saber entonces, presión arterial pulmonar media, presión capilar pulmonar por lo menos. Luego la resistencia vascular pulmonar, ¿no ve?
mayor o igual a 3, menor o igual a 3, dependiendo de la literatura, algunos dicen en ambos es mayor. Dentro de la fisiopatología que desencadena un aumento de esta presión de la arteria pulmonar, sea primaria o secundaria, ¿qué vemos? Vemos un vaso sanguíneo ahí, tiene las paredes formadas y compuestas por los componentes que todos los vasos sanguíneos tienen, ¿no ve? Tiene una íntima por dentro, formada por un endotelio, un componente subendotelial que es la membrana basal, tiene una capa medio, capa muscular formada por músculo liso, que si bien en la parte pulmonar es reducida, en la arteria pulmonar es notariamente un poquito más visible, ¿no? Es una arteria de gran calibre y obviamente las adventicias con sus serosas. ¿Qué pasa? Cuando un paciente tiene una irritación que desencadene fibrosis de la pared del endotelio de la arteria pulmonar, genera ¿qué? Una alteración en su remodelación. Por eso te dicen, ¿no ve? Cuando hablamos de la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, hablamos de qué? De una remodelación y engrosamiento de la pared de la arteria. ¿Junto a qué? Junto a su predisposición de generar qué? Vasoconstricción, generando estrechamiento del diámetro de la luz del vaso sanguíneo y por ende generando mayor resistencia. Y recuerden, a mayor resistencia, menor flujo sanguíneo. Por eso la sangre no llega con facilidad. Si hay más resistencia, el flujo sanguíneo reduce. Y si el flujo sanguíneo reduce, ¿qué pasa con la relación ventilación-perfusión? ¿Aumenta o reduce? Reduce. ¿Qué pasa? Exacto, ¿no ve? No va a haber un buen intercambio de gas porque no está llegando sangre. Y si no llega sangre, pues no hay intercambio de gases. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Por eso me interesaba que vengan o pasen la clase virtual de los de segundo. Hemos llevado relación ventilación-perfusión. Para los que han aprovechado, está súper bien. Y los que no, pues a repasar un poquito de fisiología para entender eso. Esa es la fisiopatología de esa hipoxia, esa disnea que tiene este paciente, esa imposibilidad para hacer actividad física. ¿Por qué? Por un mal riego de sangre hacia los capilares. ¿Por qué hay un mal riego de sangre? Porque el flujo sanguíneo disminuye. ¿Y por qué el flujo sanguíneo disminuye? Porque el vaso sanguíneo tiene mucha resistencia, por ende el flujo sanguíneo tiende a ser muy menor. ¿Han entendido? Una Sí. pregunta, ¿la relación ventilación-perfusión no aumentaría? Claro, obviamente, si nos ponemos a pensar en el valor, sí aumentaría, pero yo me refiero a la utilidad de la relación ventilación, porque sí hemos dicho, ¿no? Relación ventilación-perfusión. Si la ventilación aumenta por encima de la perfusión, el valor va a estar fuera de lo normal, que es de 0,8 a 1,2. Yo utilizo el término más para englobar. Así sea por encima del 1,2 o por debajo del 0,8, ya es una relación ventilación-perfusión alterada. A eso me refiero, que esté fuera de lo normal. Gracias. ¿No ve? Pero acotando lo que el doctor ha dicho, ¿no? Ya sea por encima de 1,5 o por debajo de 0,8, y hay una mala relación ventilación-perfusión. Por eso en la clase virtual, ¿estaba Rodrigo en la clase virtual de fisio? Sí. Ahora bien, si has estado en la clase, dime, ¿qué tipo de ejemplo sería la hipertensión arterial pulmonar? Una alteración evidentemente de la relación ventilación-perfusión, pero ¿qué tipo de alteración? Donde la relación ventilación-perfusión es infinita, donde la relación ventilación-perfusión es cero, o donde la relación ventilación-perfusión simplemente está alterada. Cero. ¿Por qué? Mm, porque la sangre no intercambia con el alveolo. Se forma un shunt o no. ¿Por qué un shunt? Mm, A ver, para que se no, entienda, yo no, 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 estoy mal, es infinita. te voy a ponerte la imagen y tú en la imagen me vas a explicar, para que se entienda, ¿ya? Porque siempre es útil la imagen, nos ayuda harto. Ahí está. Eso te estoy preguntándote. ¿A cuál de estos pertenecería? A esta, o a simplemente una alteración de elevación o reducción. Elevado. Muy bien, doctor. Porque sabemos que la relación ventilación-perfusión, que esté fuera del rango, ¿no? Ya sea aumentada, porque lo normal es de 0,8 a 1,2 con una perfecta relación ventilación-perfusión de 1, y eso lo hemos dicho, ¿no? El coeficiente perfecto es 1, pero normalmente no sale 1, sale entre 0,8 hasta 1,2.
Y si es que esto se altera, entramos en un estado de insuficiencia cardíaca. Y obviamente la hipertensión arterial pulmonar es un desencadenante de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, como el doctor decía, si analizamos esto, tenemos cuatro tentativas. En este caso, que solo está llegando gas y no está llegando sangre. En este caso, que no llegue gas, pero que sí esté llegando sangre. O que esté reduciendo la cantidad de perfusión versus la ventilación, o que esté reduciendo la ventilación versus la perfusión. ¿Cuál de estas tres, cuatro opciones tenemos? Ahora sí, Rodri, dale. ¿Qué pasa en la hipertensión arterial pulmonar? El índice BQ se eleva. Muy bien. Y al elevarse, ¿qué generaría? ¿Un buen intercambio o un mal intercambio? Mal intercambio. Muy bien. Pero ¿qué tal si estamos ante el siguiente tema que vamos a llevar? Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Si te tapas los capilares, ya no llega sangre. Y si ya no llega sangre, ya no hay intercambio. Ahí el índice BQ, relación ventilación profunda, ¿cómo estaría? Infinito. ¿Y qué pasa cuando tenemos obstrucción de cuerpo extraño, asma, EPOC? Ya no llega gas, ahogamiento. Ya no llega como está el índice BQ. Cero. Muy bien. Entonces, nuestro tema está englobado en qué? En un índice de relación ventilación-perfusión o índice BQ alterado, con mal intercambio. Si queremos ser específicos, como tú decías, un índice BQ elevado, porque no es que no llega sangre, pero con muy poca presión, con muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia en la arteria pulmonar y obviamente a el corazón le va a costar mucho, ¿no? Vencer esa presión. Por eso en el gráfico les mostraba esto. Vean esto. ¿Dónde está? Si aquí la arteria pulmonar está muy, pero muy tensa, ¿será que el ventrículo va a poder vaciarse con facilidad, Rodri? No. Porque hay resistencia, ¿no ve? En estos pacientes, ¿qué puede haber a nivel del cuello, Ingurgitación yugular. a nivel del hígado Hepatomegalia. y a nivel del abdomen? Ascitis. Muy bien, hipertensión arterial portal, ¿no ve? Entonces, todo eso puede desencadenar. Pero es importante, lo que tú has hecho, perfecto. Pero quiero que entiendan que si lo englobamos, llegamos a la misma conclusión, ¿no, Rodrigo? Sí. Muy bien. ¿Qué vemos acá? ¿Qué les llama la atención acá? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez han escuchado que es una lesión plexiforme? En anatomía patológica han llevado ya esto, o todavía no han llevado. En anatopato. Por lo visto no han llevado, ¿no? Muchas veces a nivel de los vasos sanguíneos hay deformidades. Unos son los aneurismas y otras son las lesiones plexiformes, que no son nada más que pequeñas redes de canales, invaginaciones a nivel de la propia pared vascular, o sea, una pared vascular irregular, que se da muchas veces por lesiones que generan fibrosis y obviamente generan ese clásico patrón laberíntico. Y esto es típico en la hipertensión arterial pulmonar grave, en esos pacientes que están súper cianóticos, que tienen patología de tiempo, que se han drogado muchos años, que han consumido fármacos para bajar de peso, inhibidores del apetito y demás, que van desencadenando tanta lesión vascular pulmonar que termina generando esto. Y obviamente conforme se va generando esta fibrosis, va reduciendo más el diámetro, aumenta la presión, reduce el flujo sanguíneo y desencadena todo lo que hasta este momento hemos ido llevando. ¿Se ha entendido eso? Sí, Ariel. Muy bien. Dentro de la hipertensión arterial pulmonar se van a producir tres condiciones que ya hemos ido viendo, ¿no? Una insuficiencia cardíaca izquierda que genera hipertensión arterial pulmonar postcapilar, enfermedades pulmonares parenquimatosas que también van a ser capilares y las clásicas enfermedades pulmonares propiamente vasculares. Ahí está la primaria, ¿no ve? Vean ahí, ¿qué les llama la atención de esta tabla?
los factores que pueden hacer vasoconstricción. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque no hay muchos libros que te pongan así una lista, factores que pueden generar vasoconstricción pulmonar. Prácticamente aquí está también fisiopatología. Patologías donde aumenta mucho la endotelina 1, la serotonina, el tromboxano A2, ¿no ve? O que estés bajo efectos vasoactivos, por ejemplo, adrenalina. En cambio, en algunos pacientes donde disminuyan las vías del ácido araquidónico, las vías de las prostaglandinas, las vías del óxido nítrico y las vías de los péptidos intestinales que se han llevado las grelinas y demás. ¿Qué genera todo esto? Pueden generar la vasoconstricción, aumento de qué? Aumento del factor de crecimiento endotelial, obviamente fibrosis de pared, y puede terminar generando qué? Puede generar hipertensión arterial pulmonar. En el caso de las prostaglandinas, si no hay prostaglandinas y reducen las prostaglandinas, podemos generar ¿qué? Un fenómeno totalmente contrario. La prostaglandina es vasodilatadora, entonces la parte pulmonar hace vasoconstricción. O sea, en sí va generando esa relación entre la vasoconstricción, la proliferación celular a nivel del lugar de acción y la trombosis, que casi en todos puede o no desencadenarse. ¿No ve? Clínicamente la hipertensión arterial pulmonar, no solo de altura, estoy poniendo de altura porque es el tema, pero la general, la primaria, puede darse puede darse clínicamente presente por dificultad respiratoria, fatigabilidad fácil, ¿qué quiere decir? A ver, al azar, Cueto, ¿cuántos pisos de la facultad subes antes de empezar a transpirar? A varios voy a preguntar. Eh, 8. En el octavo piso ya empiezas a sudar. Bueno, pues 5. Ya, cinco. Guainoca, Transpirar, 7. siete. Rodrigo, No se le subo al ascensor. este Rodrigo es un sedentario, tan flaco sedentario. A ver, Evelyn Takachira. Evelyn, qué pena, lo dejo grabando y se ha dormido. A ver, Fabricio González. Yo lo calculo que 6 más o menos. Muy bien. ¿Se imaginan empezar a sudar en el primer piso? ¿Se imaginan eso? Empezar a sudar, fatigarse con mucha facilidad en el primer piso, que les duele el pecho como si se estuvieran infartando, que pierdan la conciencia, que pierdan y hagan síncope, ¿no? Que es el síncope, la pérdida brusca del estado de conciencia al esfuerzo. Es un paciente que posiblemente tenga hipertensión arterial pulmonar. No descartamos otras patologías de insuficiencia cardíaca severa y demás, pero es importante que entiendan esto. ¿Qué más te dice? Clínicamente podemos encontrar qué? El segundo ruido cardíaco a nivel del foco pulmonar aumentado. ¿Qué más? Congestión venosa sistémica. Lo que habíamos visto, ¿no? ¿Qué te ha dicho Rodrigo que puede pasar cuando hay congestión venosa? Ingurgitación, hepatomegalia, citis. ¿No ve? La clásica, ¿no ve? Se hincha el paciente. Ahora, obviamente, todo esto después de haber también pedido las radiografías, electrocardiografía, ecocardiografía, para descartar otras patologías. Pero me interesa mucho esto, disnea, fatigabilidad, el paciente que tenga por disminución del flujo sanguíneo hasta cerebral, síncope, dolor torácico parecido a la angina, ¿no ve? Y la insuficiencia cardíaca derecha, si es que es secundaria. Pero primario es lo que acabamos de mencionar. Ahora, hay bibliografías que te dicen que la hipertensión arterial pulmonar se puede dividir también en dos por el tipo fisiopatológico, la pasiva y la reactiva. En la pasiva aumenta la presión de la arteria pulmonar, pero no aumenta la resistencia vascular pulmonar. En cambio, en la reactiva aumenta la presión de la arteria pulmonar, pero también al mismo tiempo aumenta la resistencia vascular pulmonar. Por eso les he puesto ahí nota. En etapas iniciales de corregirse la causa, podemos revertir la patología. De lo contrario, si no tratamos adecuadamente la patología, el paciente puede generar cambios vasculares irreversibles, como cuáles las lesiones plexiformes a nivel de la pared, la fibrosis, la arteriosclerosis pulmonar. ¿Han entendido?
Muy bien. Causas, volvemos a poner lo mismo, ya hemos hablado también de esto. Ahí está, la elevación y de todo esto. Es un fenómeno que se los voy a explicar en el tercer año, ¿no? Es el clásico fenómeno de hipertensión arterial pulmonar secundaria, valvulopatías como las estenosis mitrales, insuficiencias valvulares y vasculares pulmonares, lo vamos a llevar más adelante. Hay más cosas que vamos a llevar netamente en patología, ¿ya? Ahora bien, dentro del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, ¿qué hacemos? Si es primario, tratamiento de primera línea, ¿cuál? La ¿Quiénes Viagra, conocen el esto? sildenafil. Muy bien. ¿Alguna vez han comprado estas pastillitas para sus abuelitos, para sus tíos? No, no ve, porque es muy poco común. Usualmente los viejitos, los que tienen eh, mm, dificultad para la erección, consumen ese tipo de fármacos, el clásico sildenafil. Pero como ya algunos son conocidos y caseros, no lo llaman así, ¿no ve? Tienes Rigix, le dicen. O Rix también van a ver en otros fármacos, en otros medicamentos, en otra presentación. ¿Para qué sirve? Vemos ahí. Normalmente el vaso sanguíneo está pues vaso contraído, está hipertenso. ¿Qué hace el sildenafil? ¿Bloquea a quién? A las prostaglandinas. ¿Me entienden? Bloquea algunas prostaglandinas y obviamente mejora la vasodilatación de estos pacientes, porque usualmente en los pacientes con este tipo de trastorno, por el óxido nítrico, por la oxigenación, por el sistema de los peroxinitrilos, y generan vasoconstricción y pueden fomentar más todavía la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué genera el sildenafil? Bloquea las vías inflamatorias, bloquea la vía que puede generar vasoconstricción refractaria, bloquea el mecanismo que desencadena la vasoconstricción y permite de alguna manera la vasodilatación. Esa vasodilatación relaja el músculo liso de la arteria pulmonar y obviamente disminuye la presión y puede mejorar la perfusión. Pero ¿qué pasa? Como hace vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿qué pasa? Los cuerpos cavernosos del pene masculino se llenan con facilidad de sangre. Y si se llena con facilidad de sangre, ¿qué pasa? Mejor erección, una erección más duradera. No se ha creado con la finalidad de mejorar la actividad eréctil del ser del masculino, ¿no? No se ha hecho con ese fin, pero como se ha visto que es una reacción adversa, la sociedad lo ha utilizado con otro fin. Se ha creado para tratar la hipertensión arterial pulmonar, pero como también generaba erecciones un poco más, como les digo, más prolongadas, pues la mayoría de las personas que tienen disfunción eréctil consumen sildenafil. ¿Ha entendido? Sí, ¿Qué dice acá? Evidencia de la eficacia de las intervenciones terapéuticas en la hipertensión arterial pulmonar. Están todos los tratamientos que sirven. Para la hipertensión arterial, cuidado cuando sean viejitos, digan, ay, el sildenafil está ahí muy caro, me iré a buscar epoprosterol, me gustaría calcio antagonista. No, el sildenafil de todos estos, el tadalafil, sildenafil y todos los que se llaman los vasodilatadores específicos de la arteria pulmonar, no todos generan pues erecciones con facilidad, ¿no? El sildenafil es el que genera eso. Los demás tienen la capacidad de que de ser míos relajantes musculares. Si dice toda la vida del citrato de sildenafil, que hace con la prostaglandina 5 y termina que generando la vasodilatación. Y obviamente es un gran cardioprotector al momento de tratar al paciente con hipertensión arterial pulmonar. No solo es el sildenafil, hay más. Es más, hay diuréticos que son de mucha utilidad, anticoagulantes, ¿no ve? Pero bueno, ¿qué te dice aquí? ¿Qué significa no ESC? ¿Qué significa esto? Que muchas veces son fármacos no controlados, ¿no ve? No controlados que pueden generar muchos trastornos, como lo que hemos mencionado, y obviamente ya bien estudiados por los diferentes colegios europeos, colegios americanos, ¿qué te dice la evidencia? ¿No ve? Según la clasificación de los fármacos, ¿a qué tipo de fármaco pertenece? A, B, C, y obviamente hay países que aprueban, otros países que desaprueban el uso de estos diferentes fármacos
para el manejo de la hipertensión arterial. El sildenafil ha sido aprobado, ¿por qué? Por, ¿qué se llama? La Escuela Americana la Escuela Americana, ¿no? En Estados Unidos se ha aprobado también la Comunidad Europea, como se ha aprobado por ambos, se sigue manejando como un tratamiento de primera línea. Y ese es el tema, como pueden ver, no es largo, ¿no ve? Ahí está inclusive más tratamientos, ruta, la dosis, ¿no ve? Ahí está el nifedipino, el diltiazem, óxido nítrico, adenosina, epoprosterol, pero bueno, se sigue utilizando el sildenafil. Y he visto que hoy en día también están manejando mucho tadalafil, ¿ya? Les he mandado referencia bibliográfica para que vean que no hay mucha diferencia. Por lo menos es el que más me gusta, ¿no? ¿Dónde está? Un ratito. No. Exacto. Río Blanco. ¿Ya? Te habla desde la medicina basada en la evidencia y maneja pues bibliografía muy actualizada. Ejemplo, el Colegio Europeo de Cardiología para la parte de la arteria pulmonar. Te habla de qué es una hipertensión arterial pulmonar, lo mismo. Pre, Precapilar, postcapilar, las fases que no manejamos mucho, pero sí dentro de varios estudios se está viendo los avances, la supervivencia, qué pasa cuando se diagnostica de manera antelada, después, cuáles son los artículos que utilizan para la presente presentación, ya que te dice, hay muchos estudios que han hablado de todo esto y muchos inclusive al día de hoy, por lo menos hasta los últimos 5 años de que se lance este estudio, siguen manejando el término idiopático. Todavía no se han descubierto todas las causas que desencadenan hipertensión arterial pulmonar. Lo primero, un diagnóstico precoz, ahí están las guías. Obviamente no nos van a preguntar así porque este es más para la especialidad de medicina interna, pero ya saben, tenemos que tener sospecha clínica, disnea, síncope después de hacer actividad física, hipoxia, ¿me entienden, no ve? También tenemos que ver una ecocardiografía, valoración de la disnea, la clase funcional a la cual pertenece esta disnea, las causas que pueden desencadenar y obviamente tenemos que confirmar mediante cateterismo, ya que tiene que estar mayor a 25 en reposo, mayor a 30 en actividad física. Vean, lo mismo. Y como es crónica, clásicamente vemos este patrón, dedos en palillo de tambor, que no es propio de la hipertensión arterial pulmonar, no es propio de toda patología que sea hipoxia crónica, ¿no ven? Lo mismo, ¿ven? Radiografías, podemos ver ahí muchas veces más notorio, las aurículas izquierdas, ¿ven? La izquierda más dilatada, podemos ver varios. Cardiografía no utilizamos mucho, pero sí la ecocardiografía para ver la relación de la presión, cómo está elevada. Siempre, ¿no? Vuelvo a reiterar, son datos más específicos que no les van a preguntar a ustedes, pero sí es importante que por lo menos tengan noción de todo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos placas donde vemos a la arteria pulmonar más distendida, con las paredes más fibróticas, la clásica hipertensión arterial pulmonar imaginológica. Eso desde ese punto. Desde otro punto, este es el artículo que me van a leer, esto. Un poco lentito. Igual, ¿no? Es una presentación que hace en su momento un médico reciente, al día de hoy médico ya internista, que es muy conocido por las disertaciones que ha dado respecto a los temas netamente cardiológicos y desde el punto de vista de la parte cardiopulmonar. Lo mismo, la definición no ha cambiado desde ese año, ¿bien? Mayor a 25 en reposo y mayor a 30 en actividad física, lo mismo, y están ejemplos de presiones, causas, ¿no? No cambia la epidemiología en los Estados Unidos, los signos y los síntomas, prácticamente es un resumen de la publicación que hace el Colegio Europeo de Cardiología respecto al tema de hipertensión, cuando tiene aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento del flujo, aumento de la presión venosa, lo mismo, algunas etiologías, un poco resumidito. Recuerden, la hipertensión arterial pulmonar secundaria puede ser secundaria a varias patologías, entre ellas ya hemos visto enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos, enfermedades pulmonares intersticiales como el EPID, enfermedades tromboembólicas, el TEP que vamos a llevar la siguiente semana. Lo mismo, ¿ven? Síntomas de insuficiencia cardíaca
izquierda y derecha, síncope de esfuerzo, lo mismo, los ruidos cardíacos que pueden estar, el dolor torácico por esfuerzo, yo le denomino la clásica angina post actividad física o post ejercicio, ¿ya? Les estoy poniendo esto solo para que complementen. Todo lo que les he dado es lo que normalmente utiliza la clasificación de la hipertensión. Por grados ya no se maneja, hoy en día manejamos clasificación etiológica, pre, postcapilar y asociado a otras patologías. En ese año también se utilizaban estas clasificaciones, que seguramente que más que un doctor les va a decir, hay otras clasificaciones más. ¿Lo ven? ¿Han entendido? Sí, Ariel. Me dijo, Pregunta. dime. ¿El martes vamos a volver a ver esta hipertensión o vamos a avanzar en los siguientes, adelantar los temas? Podemos ir adelantando, ¿no? Podemos llevar tromboembolismo pulmonar. Quisiera yo llevar tromboembolismo pulmonar porque es un tema interesante, largo, que requiere de por lo menos unas 2 clases requiere. Ya dependerá de ustedes, doctores, porque ya tengo el tema, ya lo he actualizado, el tema de tromboembolismo pulmonar. Justamente hoy estaba actualizando el tema y he conseguido bibliografía muy, pero muy interesante. A ver, tal vez como un adelanto, les voy a poner esto. Los criterios diagnósticos de Wells. ¿Dónde está? Así como les he mostrado los criterios de Berlín para el diagnóstico de la hipertensión arterial, no, del síndrome de distrés respiratorio, tengo también mis criterios de Wells. Saquen el screenshot a eso. Con esto se diagnostica tromboembolismo pulmonar. Para el parcial de fisiopato, doctores tienen que dominar criterios de Berlín, criterios de Wells, criterios de Berlín para SDRA, criterios de Wells para tromboembolismo pulmonar, porque esto les van a preguntar. Hay más formas, ¿ven? Hay otras clasificaciones, scores y demás. Wells para trombosis venosa profunda, Wells para tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más me van a leer? Me van a leer triada de Virchow. Les voy a preguntar eso. A ver, ¿cuál le van a sacar foto? A este saquenle foto. Entonces ya ustedes me dicen, ¿no? Si quieren llevar tromboembolismo pulmonar o quieren llevar insuficiencia respiratoria el día martes. Podemos ir adelantando. ¿Ya? Está bien, adelanta. ¿Ya? Entonces me dicen siempre. Les he pasado varias bibliografías para que vayan bien. Hay muchas bibliografías que asocian esto a irritación por toxinas, como por ejemplo la nicotina, ¿no? Pero hoy en día se demostró que no se ve en todos los casos. No todo paciente que fuma hace EPOC, no todo paciente que fuma hace daño pulmonar. Muchas veces la predisposición genética es muy, muy importante. ¿Ven? Se hacen todas las bibliografías, presión arterial pulmonar media mayor a 25 en reposo, pero en actividad física mayor a 30. En la altura aumenta unos 2 milímetros de mercurio más, es decir, lo mismo, ¿ven? La patogenia, disfunción endotelial, las clasificaciones que hemos dicho, ¿ven? Es lo mismo. Creo que algunos como hacen copy-paste de internet, ¿no? No sigue un rol gráfico. Yo siempre he tratado de basarme en el formato que yo manejo para que mis estudiantes empiecen a entender así. Bueno, doctores, ha sido un gusto. Hemos acabado casos, vean, 23:30. Cualquier duda o pregunta me lo dicen. Nos vemos el día martes. Chau, chau. Gracias, Ariel. Nos vemos, Ariel. Buenas noches, Ariel. Chao, chao. Gracias, Ariel.